Soy Jorge Bayón Artaza. Preparen las agujas, porque ya llega Discolabia. Muy bien, amigos y amigas, muy buenas noches. Estamos iniciando una nueva edición de Discolabia y en esta oportunidad tenemos una invitada súper especial. Estamos hablando de Patricia del Río. Pati, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gracias. Bueno, Pati del Río es una reconocida periodista, lingüista, escritora, presentadora de noticias en general. Pati, ¿cómo estás? Un gustazo. Multifacética, sin duda que sí. Y sobre todo compañera de trabajo tuya. Compañera de trabajo, hemos sí, sí. Compartido pantalla, hemos compartido mesa de conducción en la radio y en la televisión, y la verdad que tengo los mejores recuerdos. Gracias, Pati, gracias. Y igualmente, recuerdo mucho, pero eso vamos a seguir hablando más adelante. He empezado con este disco, que más o menos esa es la dinámica del programa de Discolabia, hablar un poco, que la música sea el pretexto en realidad, para la conversación que se puede ir desarrollando, ¿no? Bueno, la has chuntado, porque esta es mi época. ¿Ah, sí? ¿No? La música de los 80 Lo sabía. Es mi época. Esa fue la época de mi adolescencia, y mi madre siempre decía, y eso me hace reír, que les agradecía enormemente a los presidentes de los 80 porque todos sus hijos habían entrado a la adolescencia en toque de queda. Ya. Entonces Bueno, no tenía que esperar en la calle a que regresáramos a la casa muy tarde, porque teníamos que regresar antes del toque, o había esa cosa rara que se llamaba fiestas de toque a toque. Claro, ¿no? Sí. Pero igual eran épocas complicadas también. Convulsionadas. Convulsionadas, sin duda. Pero fíjate tú que la juventud finalmente se las arregla, Claro. ¿no? O sea, teníamos Sí. el problema de que si salíamos nos podía caer una bomba en la cabeza, pero igual nos divertíamos, ¿no? Claro, igual claro. nos divertíamos. Y, por ejemplo, en esas fiestas de toque a toque, ¿participaste alguna vez? Montones de veces. O sea, no es que mi ¿Y cómo madre eran? me ¿Eran tipo encantara. fiesta semáforo? ¿Cómo eran? No. Éramos bien sanos en esa época. Éramos ¿Sí? bien sanos, Ya. sí. Y yo recuerdo que las fiestas de toque a toque las recuerdo en el primer gobierno de Alan, Ya. ¿no? Entre el 85 y el 90. Yo era chiquito, pero sí me recuerdo el toque de queda. Yo en el 85 tenía 15 años, Ya, entonces ya estaba. eran los quinos, ¿no? Ya, Entonces, claro. mi madre no me dejaba así nomás ir a una fiesta de toque a toque, tenía Ya. que tener varias características. Por ejemplo, tenía que conocer a los padres que ofrecían la fiesta, del chico o chica que ofrecía la fiesta. Teníamos que ir mis primas, yo y mis primos, ¿no? Y la convencí en 2 o 3 oportunidades que las recuerdo perfecto, las fiestas de toque a toque. Yeah. Porque era curioso, la fiesta era normal y a las 11 de la noche se iban los que se tenían que ir y nos quedábamos los que nos habían dado Yeah. permiso. Y era como una pijamada. Era ¿no? era de cierta manera una garantía de seguridad también, porque Así es. con los pasos previos que me comentas, obviamente era más tranquilidad para los padres. Por lo menos mi madre sabía que hasta que ahora el toque de queda vamos a estar metidos en una casa y no dando vueltas por la calle, ¿no? Claro. Y curiosamente, yo veo ahora los chicos, me llama tanto la atención, tengo un hijo de 17 y a veces que se reúnen en mi casa, no es que yo les permita tomar, pero sí meten trago, llevan el trago, ¿no? Y aparecen con unas botellas todas sofisticadas de whisky, de ron. Y nosotros tomábamos chela aguada, Claro. cóctel de Bueno, de yo fresa, logré tomar ¿no? en mi adolescencia, ¿cómo se llama? Cañazo. O sea, no había para la chela guá, ni siquiera. Bueno, yo me acuerdo, Pero bueno. porque me tocaba una crisis dura, que ya cuando estaba en la universidad, o sea, era mayor de edad tenía 18, tampoco era muy grande, había un sitio en Surquillo que no sé si existe hasta el día de hoy, que se llamaba, tenía el nombre emblemático de La Resaca. La Resaca, Y gran te daban nombre. un vaso como de pesiduri, con un trago que se llamaba La Bomba, Ya. que nadie preguntaba qué llevaba, y una cañita, o sea, Wow. le metían un montón de cosas, algo naranja, que debía ser Tampico, Ya. y una cañita, y eso Sí. tomábamos. Bueno, en realidad en la adolescencia uno se las ingenia muchas veces, incluso también, digamos, los que tienen la oportunidad de acceder a la vida universitaria también, en los primeros ciclos, sobre todo los jóvenes universitarios, se las ingenian para hacer ese tipo de reuniones y esta manjungia de tragos. Además, a yo te estoy veces. hablando de la época de la hiperinflación. Entonces, Wow, yo entré a claro. la universidad en el 88, que la economía se fue al demonio, ¿no? Claro. Entonces, como no nos alcanzaba la plata para ir a un bar, chupábamos en la calle. Y escápate del tombo que no te podían pagar chupando en la calle. O sea, era toda una sofisticación. Y me acuerdo que en esa época, en los semáforos vendían estos vinos de caja.
Ya. Y en el comercio, hasta el día de hoy me acuerdo, Sí. salió Manchapecho. Vino manchapecho. Totalmente, y que comprábamos, que costaba 5 soles, o Ya. algo equivalente a 5 soles, que era una moneda. O sea, con una moneda te comprabas tu vino. Claro. Y en el comercio salió que eran muy baratos porque estaban todos vencidos. Y como vienen en una especie de bolsa de aluminio, decían que el aluminio se había empezado a desprender porque el vino ya estaba vencido y que las personas que tomábamos ese vino íbamos a demorarnos en eliminar esa sustancia tóxica de 50 años. O sea, yo Ya. ahora debo estar eliminando el vino que me tomé en el 88. Qué bravo. Era Pati, difícil. has mencionado a tu mamá por lo menos 2 o 3 veces en estos primeros minutos de la conversación. ¿Cómo podrías definir a tu mamá? ¿Qué concepto tienes de ella? ¿La imagen que recuerdas de ella? ¿O las primeras imágenes de infancia de repente de ella? Mira, mi madre es un ser fantástico, es un ser maravilloso. Ahora tiene más de 80 años y no lo puedes creer porque no parece, ¿no? Y no porque se haya hecho nada, nunca se hubiese jalado ni una ceja, sino porque es una No mujer es con no es como la doña. No superó la ñata, no, Nada. Ni un Pero poquito tiene de una nada. vitalidad, es un, Ya, mi madre claro. es un ser muy particular. Y curiosamente, ahora que estamos con la música, mi madre ha sido profesora de música de niños, Wow. ha tocado piano. Entonces, yo los primeros recuerdos que tengo de mi madre al piano tocando algo y nosotros brincando a su alrededor, ¿no? Qué lindo recuerdo. Sí, mi madre tiene un espíritu muy infantil, curiosamente. Ya. Y ha sido más que una madre controladora y de poner límites, una madre muy cómplice, ¿no? Claro. Esto del espíritu infantil es algo interesante porque muchas personas podrían pensar equivocadamente que lo infantil tiene que ver con una especie de niñería o de niñez, si estamos hablando de una conducta infantil o de niñez en un adulto, pero eso sí, creo que es más bien esa libertad que tienes para de repente crear, de repente no tener esas barreras que muchas veces cuando vamos creciendo se nos imponen o nos autoimponemos. Así es, y una libertad para jugar con tus hijos. Claro, o sea, en general. Para ponerles límites de otra forma. Mi madre era una mujer muy particular, tenía 5 hijos, tenía una vida complicada, Ya. ¿no? Y nunca perdía el buen humor. Ya. Y yo crío uno de 17 y me parece un mundo, no me puedo imaginar, teníamos en un momento 18, 17, 16, 14, o sea, éramos uno tras otro. Y yo decía... Una mini tropa de adolescente. Y Una uno mini llegaba tropa borracho, adolescente. siempre había alguien que estaba en problema, de todas Ya. maneras, si tienes tantos, ¿no? ¿Y tú cómo eres? ¿Tú eres qué número de hermana Yo eres? soy la tercera. La tercera, Sí. es que es la mitad más o A menos. la- 5 hermanos son. Somos 5, o sea, la del medio, pero recontra el medio. ¿Y Yo eras la soy- cuseta o no? No, para nada. Era como bien chancona, era Ya. bien... La que seguía la regla, mi hermana era más tarambana. Ya. Y y era como bien responsable, Ya, ¿no? ya. Desde chiquita era como hiperresponsable. Ya. Pero no era... Mi madre creo que nunca en su vida me puso un castigo, ¿no? Ya. No tenía ese espíritu. Y Ya. sin embargo, sus hijos le salieron bien, o sea, no le resultaron un desastre, ¿no? Claro. Ponía los límites de otra manera, ¿no? ¿Y tu papá? Regañón. Con un suspiro frío. Regañón. Mi padre Ya. falleció el año pasado. Uy, mira. Sí, falleció y este verano le dejamos sus cenizas en el mar porque mi Mira. padre vivía fascinado con el mar. Eso es un Ya. recuerdo que tengo de él muy fuerte. Y corrió olas hasta muy grande. ¿A los cuántos años falleció tu papito? Mi padre ya tenía 86 años. Ya. Y tuvo una vida feliz, tuvo una vida plena, pero era un hombre que tenía un carácter y Sí. por eso creo que mi madre era tan diáfana, porque era como para compensar. Porque Claro. mi padre era un huracán, Ya. ¿no? ¿Te recuerdas algo específico en particular, algún episodio así, no sé, de tu adolescencia? Recuerdo que lo enloquecía el agua. ¿El agua? En este sentido, en los 80 en La Molina no había agua. Ah. Entonces, si nos duchábamos todos al mismo tiempo y Bueno, a todo el mundo le bajábamos enloquecía eso. el tanque de agua y no tenía para regar el jardín y el jardín se ponía amarillo y lo ponía de pésimo humor. Entonces el agua en mi vida siempre fue un tema al punto de que a mí no me gustan las plantas. Yo veo a esta ¿Ah, gente sí? que tiene sus montones de plantas en su casa y yo... Yo soy así, yo soy el señor de las plantas. Jorge, a mí se me mueren los cactus. ¿En O serio? sea, No, mira a ver. que necesito- porque mi padre tenía tal tema de fijación con Ya. el jardín y las plantas, y el jardín y las plantas, que yo le agarré tirria, ¿no? ¿En serio? Pero tenía una cosa muy bonita. Era un hombre muy recto, muy honesto, muy sincero. Ya. Y creo que la combinación con mi madre en nuestra crianza fue equitativa. O sea, mi madre era como estas Mary Poppins y mi papá como el gruñón. Claro, era un equilibrio, Era un digamos. equilibrio, Y sí. tú, en esta etapa de tu vida, ¿qué consideras, digamos, en la medida de porcentaje tienes de ambos? ¿Tienes algo de ambos, más uno del otro? De mi madre,
tengo muchas cosas, ¿no? Las ganas de vivir, el tratar de afrontar las cosas con el mejor ánimo, Claro. pero tengo la irascibilidad de mi papá, ¿no? Ya. Entonces, la gente que me ha visto trabajando, Sí. me ha visto enojarme, ¿no? Aunque yo eso nunca lo te he heredé. visto enojada, bueno, cuando hemos trabajado juntos. Es curioso porque la impresión que yo daba en pantalla cuando me tocaba entrevistar a algún corrupto era como que me lo tragaba. Eso te crudo, iba a decir, o sea, ¿no? yo no tenía la imagen tuya, claro, así incisiva, puntual, directa, frontal, pero así como, ¿no? Pero Pero tú- cuando empezamos a trabajar era fácil. Tú puedes dar fe, Jorge, que yo siempre Nos he dicho, matábamos de risa de creo todo. que salvo una vez en la vida con una persona con la que he trabajado, que no vale la pena mencionar porque fue un incidente simplemente, yo me he llevado espectacularmente bien con todas las personas con las que he trabajado y en RPP trabajas con Claro. muchísima gente distinta. Sí, ¿no? es cierto. Me gustaba mucho compartir mesa con alguien más. Claro. Y eso sí tengo esta incapacidad a veces como para mantener la calma, ¿no? Eso, la irascibilidad sí la heredé de mi padre, pero también ha tenido que aprender a controlarla con el tiempo. Has mencionado hace un momento que tienes un porcentaje, digamos, de esas características de tu mamá, de las ganas de vivir, de llevar las cosas de una manera distinta. ¿Esto te ha ayudado en esta etapa en la que tú revelaste hace un tiempo que padeciste de cáncer? ¿Te Sí, ayudó de alguna u me otra ayudó. manera la figura de tu mamá? Sí, por supuesto que sí. Me ayudó. Lo primero que te pasa cuando te dicen que tienes un diagnóstico positivo de cáncer es, te entra un desconcierto muy grande, ¿no? Entonces tú dices, ¿por qué a mí? Y además lo mío no era ni siquiera que me había encontrado un bulto, que fui creyendo que tenía algo. No, era un chequeo de rutina Ya. y era como, hemos visto algo acá que no nos gusta, vamos a hacer una biopsia, parece que no es nada. Y todos los días la noticia ha ido empeorando hasta que me dijeron, no, si tienes un cáncer hay que operarlo, etc. Y mi madre me enseñó hay que hacer lo que hay que hacer. Es decir, no te puedes echar a llorar, ni te puedes desesperar, ni te jalarte de las mechas. O sea, si tienes que pasar por una biopsia, operación, radioterapia, hay que hacerlo. Claro. Hay que hacer las cosas. Eso se lo agradezco profundamente. En este ¿no? proceso, ¿tu mamá ha estado contigo? Estuvo cerca de ¿Hablabas mí, mucho sí. con ella? Mi madre tiene una característica muy curiosa, que la tienen ella y sus hermanas, pues un montón de hermanas. Y es que todo termina en ataque de risa. Ya. Pero, o sea, son un escándalo porque en un velorio se van a reír. De todas maneras se van a reír. El día La que quiero murió- contratar. La contrato a todas. El día que murió mi abuela, terminamos todos en el cementerio llorando y riéndonos al mismo tiempo, cuando se Ya. murió la mamá y mi mamá, porque son así. Entonces, mi madre, por ejemplo, me ha pasado con ella que me decía, ¿te has puesto a pensar qué turbante te gustaría tener si te cae el pelo? Ese que tiene esa señora es horrible. Y yo, mamá, era el ataque de risa frente a la pobre señora, que no nos escuchaba obviamente, ¿no? Claro. Pero es como, se toman las cosas como con mucha naturalidad, ¿no? Claro, Y claro. me ayudó su sentido del humor muchísimo. Ese tema incluso de la muerte es algo como un tabú a veces, ¿no? No se habla mucho de eso abiertamente y creo que sí debería hablarse para procesar un poco, o sea, entender más bien ese proceso que puede generar dolor o desconcierto, en fin. ¿Sabes qué? ¿De qué no se habla? No tanto de la muerte, porque la muerte finalmente es algo que no conocemos ni vamos a conocer nunca, porque claro. el día que la conozcamos ya no vamos a estar Se apagó el acá. televisor. Nos cuesta hablar de la enfermedad. También. Nos cuesta hablar de también. la enfermedad, porque la enfermedad vulnerabiliza mucho. Te vuelve un ser muy frágil, ¿no? Y además en el Perú, y eso no debiera ser así, la gente habla de sus enfermedades cuando necesita apoyo, porque somos un país, y lo voy a decir con todas sus letras, miserable en lo que se refiere Sí. a la atención en salud. Yo tuve la suerte de tener un seguro privado, pero no me puedo imaginar todo lo que pasé yo, que lo pase una persona sin recursos. Tiene que ser horrible. Entonces, la gente habla de su salud cuando tiene que pedir ayuda. Y eso nos ha hecho una sociedad como vergonzante de nuestros problemas de salud. No tenemos que avergonzarnos, la enfermedad es parte de la vida. Viene con la salud y la enfermedad nos esperan a la vuelta de la esquina. Claro, y Entonces, en diversos niveles, impactos también. sí, ¿no? hay problemas de salud que son fáciles de resolver, otros que son más Exacto. complicados. Hemos pasado por una pandemia que se cobró la vida de 200.000, por lo Exacto, menos. por lo 200.000 menos, ¿no? Por lo personas, menos peruanos. Se calcula que pues, casi 500.000 de personas se pueden haber muerto con la pandemia. Claro, en general. O porque tenías un cáncer y no te lo pudieron atender y te terminaste muriendo en la época del COVID. Terrible eso. Y sin embargo nos cuesta hablar de nuestras enfermedades, ¿no? Y no, tenemos que saber decir, estoy enfermo, me voy a recuperar, pero en este momento tengo esta
esta forma de vida o esta posibilidad, ¿no? ¿Tú esta revelación la hiciste ya al finalizar el proceso, tu proceso? Me faltaba muy poquito para terminar mi tratamiento. ¿Por qué decidiste hacerlo al final y de repente no antes? Debo Un poco en concordancia con lo que señalas, ¿no? Te debo confesar que justo iba a publicar mi primer libro para niños y había gente que ya sabía, Ya. ¿no? Y yo no, temía que alguien me hiciera la pregunta o se Entiendo. colara la información, entonces dije, mejor lo digo yo, ¿no? Me había cortado el pelo, me había dejado las canas porque ya no quiero químicos en mi cabeza, porque me quedé medio asustada. O sea, todo mi look era distinto y era como... Era una manera de además decir, oye, esta enfermedad se puede curar, Claro. necesita prevenirse a tiempo, tienes que hacerte tus chequeos. Sentí un poco de responsabilidad con alertar a las personas de que un cáncer a la mama es un cáncer curable si vas a tiempo al médico, Claro, ¿no? Que claro. fue mi suerte, ¿no? ¿Y cómo lo conversaste con tu hijo? Lo recogí del colegio un día, no lo solía recoger del colegio en general, porque después tenía fútbol y en fin, el chico grande, Claro. pues no, ya hacía su vida. Pero un día lo recogí en el auto, le dije, ¿no? Le dije, amor, tengo cáncer, y me miró con sus ¿Así de ojazos, frente? así de frente. Me miró con estos ojazos que tiene y me dice, pero te vas a curar. Y le dije, sí, amor, me voy a curar, ¿no? Me lo han detectado a tiempo. Y una de las cosas que más resiento no es haberme enfermado, pero no estuve al 100% en el último año de su vida escolar, ¿no? Que es un año importante para los chicos. Sí. Está la fiesta de promoción, el viaje. Y yo estaba como a media caña, pues, porque estaba en medio de mis Claro. tratamientos. Pero creo que Adriano ha aprendido qué es lo que... Eso creo que también le transmitió yo, que viene de su abuela. Es lo que te toca y tienes que vivirlo lo mejor posible, ¿no? O sea, no puedes cambiar las circunstancias, pero sí puedes cambiar la manera como las pasas. ¿Cómo ¿no? las afrontas? Como las Sin afrontas, duda. exacto. Muy bien. Pati, vamos a seguir escuchando un poquito de música. No sé Por en favor. qué Ya surco no sé va. en qué vamos. Pero en todo caso, Ponga algo de Hombre G, que el primer Hombre G. concierto de mi Ah, mira, acá vida que tenemos. fui Ya, en serio. fue Hombre G. En una época en que no venía nadie al Perú. Ya, No sé por mira. qué vinieron los Hombres G. ¿En qué año habrá sido eso? Porque Hombre G Yo salieron más estaba o menos en el mediados de los colegio. 80, ¿no? Yo estaba en el colegio, así que eso tiene que haber sido 86, por lo menos. Ya, 86. Yo tengo un recuerdo exacto de los hombres, o sea, cuando conocí a los Hombres G, viví en esa época en la casa de mi abuelo en San Miguel. Y escuchábamos radio, pues nada más Toda la vuelta. de cholos. Me había olvidado que se le daba la vuelta. Se da esta la vuelta, cosa. claro, así, lado A y lado B. Claro que sí. Mira, voy a pasar todo el lado B, Ajá. porque hay una canción acá que a mí me gusta. Dale, Discúlpame. dale. Pero bueno, sobre eso seguimos hablando. Esa canción la has escuchado. Sí, por supuesto. Hablando a tu corazón. Vamos a escucharlo un poquito, ¿ya? ¿A Charlie lo he escuchado en vivo? No. En la Feria del Hogar creo que vino, ¿no? ¿Ha venido a la Feria del Hogar, Charlie? Sí. ¿Sí? Sí, estoy segura que sí, pero no recuerdo haber ido a un concierto de él. Ya, Concierto de los Hombres G sí fui y te Sí. vas a reír de mí. Me acuerdo todo de ese concierto. Ya. Y tenía 16 ¿En dónde fue? años. En En el- el Colegio San Agustín. ya. Y sabes qué me acuerdo que en un momento, no sé qué pasó, una especie de pogo, cuando no existía el pogo. Ya. Todo el mundo se empujó, no sé, se armó un laberinto y se cayó medio concierto encima mío. Anda. Y un amigo mío me ha sacado desde Que abajo. los estrados, los... No, simplemente nos tropezamos uno sobre otro Ah, y se hizo una especie de avalancha humana. Ya. Y yo acabé tirada en el piso y no me acuerdo si fue por eso o porque simplemente yo de chica tenía un problema que tendía a desmayarme con facilidad. Ya. Acabé, desperté y estaba en un puesto de salud. Ah, en esa mira. época se llamaba de otra manera. Claro. Una posta médica, Sí, algo así. casi muero asfixiada en el primer concierto de mi vida. Pero fue una emoción enorme. Sí, me ¿no? imagino. Yo te decía esto del recuerdo, el primer recuerdo que tengo Hombre G, ya que estábamos hablando un poco de eso, era en la casa de mi abuelo en San Miguel. Prendí la radio y escuché la introducción justo de Venecia, que está ahí precisamente, ahí la vamos a escuchar, ¿no? Yo soy de todo, que empieza a cantar así tipo italiano, tipo de ópera, ¿no? Y me parecía algo espectacular. Yo tendría 7 años, 6 años aproximadamente, y era algo... O sea, en realidad, Hombre G en ese momento era algo que nadie había escuchado, o sea, que yo no había escuchado, ¿no? Claro. Era distinto, ¿no? La música Mira, era distinta. de hecho, los hombres, en el Perú de los 80, entre el 80 y el 90 que teníamos, esta hiperinflación horrorosa, más este terrorismo que nos Sí. reventaban bombas en las esquinas en todo momento, nadie venía al Perú. O sea, que vinieron un grupo, era como ¡guau!
Michael Jackson iba a venir a Perú. Así es. Lo trae Pepsi. Al final. Tal cual. Es más, yo compré entradas y se anuló el ¿En concierto. serio? Y se anuló el concierto, por supuesto que sí. Eso fue pero eso ya fue en 90. El 80 Claro, es claro, mucho más claro. difícil. Sí, Y- sí, y sí. Yo te puedo decir casi contados con los dedos los conciertos que recuerdo. Recuerdo el de los Hombres G, que fui. Recuerdo los Village People, Wow, ya. que vinieron al Perú en la época del primer gobierno de Belaunde, y a ese Ya. no me llevaron, pero ni por asomo, porque era una enana, y mi mamá no iba a gastar un centavo en llevarme a ver los Village People, pero me acuerdo que fue tal la emoción que bailamos la canción de los Village People. ¿Cuál? YMCA, la que clásica, guay, ¿no? todas, 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 y cada uno caracterizado distinto. Nos encantaba, cuando éramos chicos nos encantaba a mí y a mis primos hacer como fonomímica de Ya, los claro, grupos. claro. Tipo actuaciones de colegio. Tal cual. Y ya soy viejísima. Esto te va a sonar lo más viejo del planeta. No ¿ah? creo, no creo. Cuando mi padre compró el primer Betamax, tiene que haber sido Ya. porque fue anterior al VHS. Ante el VHS. No, el primer video musical que vi en mi vida lo vi en un cassette de Betamax y era un video de ABBA cantando Chiquitita. Wow. Y eran los 4 de ABBA cantando un concierto espectacular que hicieron en Europa. Y nos encantó tanto que me acuerdo que le reprodujimos el mismo concierto 150 veces. Casi Rayado. el artefacto de mi papá. Ya. Y se nos ocurrió hacer un show de ABBA. Pero en esa época éramos muy chiquitos. Estoy hablando, Ya. no teníamos ni 10 años. Y mis primos eran como medio rubicundos, pues, ¿no? Entonces se repartieron todos los personajes de ABBA y quedé yo, que de rubicunda no tenía nada, y tenía unos pelos crespos así. Tú eres Donna Summer, artista Invitada. invitada. Una performance. Me tuve que Ay. aprender- me tuve que aprender las canciones de Donna Summer. ¿En serio? Y yo encima, disculpen, esto es políticamente correcto, pero es de verdad. Yo decía, ¿pero por qué a mí me tocó la negra? Porque a ti te dicen negrita y tiene rulo, ya está. Qué alucinante. Esos recuerdos forman un poco la riqueza del ser humano también, ¿no? Porque son Sí. cuestiones que te forman finalmente, te dan esencia, te dan sustancia, ¿no? Y yo creo que todos tenemos una especie de soundtrack de nuestra vida. Claro, ¿no? sin Todos duda, tenemos- sin y duda. por ejemplo, ABBA, Village People, son el soundtrack de mi niñez, de mi Ya. época más chiquita, Claro. de escuchar, empecé a escuchar música, de la época en que mi papá tenía su tocadiscos y estábamos prohibidos, pero bajo tocarlo. 1000 amenazas de acercarnos y por supuesto que arriesgando la vida. Rampando, iban ahí. Y bueno, poníamos el disco cuando mi papá no estaba, ¿no? Wow. Pero es muy rico cuando yo creo que los olores y la música tienen una capacidad evocadora Claro. muy particular, Un recuerdo sensorial, ¿no? sensorial. Ujú. Y a mí me pasa que hay música que recuerdo y me lleva directo a mi infancia, Sí. o me lleva directo a mi adolescencia, o mi primer lento, o mi primer Wow. enamorado. ¿Tu primer ¿no? lento? ¿Cuál es? ¿Tienes Ay. la canción? ¿La tienes en la cabeza o no? No me acuerdo, o sea, si la escucho te digo esta es, Ah, ¿no? ya. Pero creo que era uno de Guns N' Roses. Wow, ¿no? ya. Sí, pero no te podría Guns decir N' qué Roses. canción, ¿no? Lento. Una balada Una metal. balada metal, exactamente. Muy Una bien. balada metal. Pati, ¿y cómo así decidiste estudiar lingüística? Tengo entendido, ¿no? Ay, Eres lingüista. Sí, yo soy lingüista. Estudié mi pregrado en lingüística y literatura, tengo un posgrado en lingüística y tengo un posgrado en escritura creativa. O sea, yo no salgo del mundo de la literatura. Acabo de sacar mi posgrado en mi maestría en escritura creativa y ahorita tengo que sacar el Está de avanzando en maestría. Con la justa fue una. Lleva 4. Bueno, debo confesarte que yo cuando tú me invitaste yo te dije, ojo, Jorge, que yo mi cultura musical es pobre porque yo era más bien muy lectora. Ya. Mi hermana era, mis papás nos regalaron un equipo de música que tenía doble casetera, que era como ya el Claro, non plus ultra de la modernidad. tecnología, claro. Pero mis papás eran bien frescos, pues me lo regalaron a mí y a mi hermana, pero la salvedad era que yo no escuchaba nada de música, entonces el regalo era solo para mi hermana. Y ella era la que escuchaba música y yo era la que leía. Ya. Y yo leía de manera obsesiva, o sea, me escondía para leer para que no mis hermanos no me sacaran a jugar, ¿no? Claro, Entonces, mira. mis hermanos eran un montón tengo 3 hermanos hombres y tengo un montón de primos hombres y cuando les faltaban jugadores para el equipo de fulbito o de fútbol nos metían a nosotras. Y yo para que no me pusieran casi como de palo. La Donna Summer del fútbol también, algo así. Me escondía para leer. Ya. Y cuando entré a la católica, yo lo único que tenía claro es que quería estudiar algo de letras. Ya. Entre mis opciones estaba Derecho, Psicología, y llevé cursos de literatura,
y me enteré que podías estudiar literatura y que podía pasarme 5 años de mi vida leyendo y que eso no me parecía en absoluto una carrera. O sea, yo dije, esto es un vacilón. O sea, por supuesto, mi papá se molestó. Mi padre me dijo, no, tienes que ser abogada. Y yo le dije, no pienso ser abogada. Me dice, no vas a conseguir trabajo. Eran los 80. Le digo, papá, nadie tiene trabajo. Esa es la constante. Nadie tiene trabajo. O sea, prefiero estudiar lo que me gusta para trabajar en lo que no me gusta que estudiar lo que no me gusta y trabajar en lo que no me gusta. Que me parecía la peor de las combinaciones. Y fíjate que yo siempre digo, el lenguaje el lenguaje oral es la forma primaria de comunicación. Ya. Sobre ese lenguaje se construyen todos los demás, el audiovisual, el escrito. El gestual. Todos los demás, ¿no? Ya. Entonces, si tú conoces el funcionamiento del lenguaje hablado, conoces perfectamente las comunicaciones. Para mí, un entrenamiento espectacular para ser periodista o trabajar en comunicaciones en general es estudiar lingüística, ¿no? Ya. Yo se lo recomiendo a un montón de gente. Y, por ejemplo, de niña, ¿qué cosas leías? ¿Qué no leía? A ver, había una colección de libros que se llamaba Robin Hood, que había sido de mi mamá, que eran todos los clásicos. Entonces leí Mujercitas, Hombrecitos, La Isla del Tesoro, Julio Verne. Mark Twain, claro, Después había una autora que se llamaba Enid Blyton, que era como la J.K. Rowling del momento, que eran unas aventuras de 4 chicos que viajaban por el mundo. Y después empecé a leer lo que encontraba. O sea, yo leía lo que leían mis padres. Literalmente devorabas libros. Y devoraba libros al punto que mi madre me encontró, me acuerdo, muy chica leyendo un libro que se llama La Romana de Alberto Moravia. Ya. Es una novela terrible, la posguerra, en la que una mujer termina prostituyendo a su hija. Y yo tenía 12 años o 11. Y mi madre me encontró leyendo eso y ya iba más en la mitad de la novela, ya no me la iba que la termine, ¿no? Leía cosas que incluso no eran para mi edad, ¿no? Pero yo creo que los chicos a veces tienen, como yo, inclinación natural para leer, pero necesitan que en su casa haya libros. Claro. Y mi casa estaba llena de libros, ¿no? Qué bueno. Algunos señalan que, por ejemplo, en el caso de los libros o literatura, a veces uno dice, se autoobliga a tener que leer a veces, ¿no? Agarro ese libro y lo tengo que leer. Pero a veces un libro no engancha con la persona, porque hay características, hay momentos, en fin, hay tantas cosas, ¿no? ¿Tú consideras que eso es así también? Sí, mira, yo si hay algo que para mí es una frase que no debería existir, es lectura obligatoria. O sea, claro. A mí cuando ponen en los sílabos lectura obligatoria me ponen los nervios de punta. Jorge Luis Borges decía que cuando él le mandaba a sus alumnos a leer, les decía, si les gusta, terminen el libro, y si no, lo dejan. Claro, y elijan el libro que quieran. Y léanlo y después rinden su examen sobre eso. Pero nadie debe leer algo que no le gusta. Y te juro que yo abrazo esa frase. Pero sí a veces le digo a la gente, y es algo que sí hago yo, y es, no te rindas tan rápido. Hay libros que son duros al comienzo, que te cuesta entrarles, ¿no? Una de las novelas que más me ha gustado que he leído en mi vida ha sido La Guerra del Fin del Mundo, de Vargas Llosa. Y durante las primeras 40 páginas yo estaba... un poco densa. Araba. Entonces, no lo voy a terminar nunca. Y de pronto pasé un punto y ¡prum! Sí. ¿No? A mí me pasó eso en la universidad con El Sonido y la Furia de Faulkner. Claro, Era demasiado. Claro. Pero lo terminé y de ahí, bueno, lo volví a leer y me gustó un poco más. Claro. Sí, pero tienes razón en eso, ¿no? Y yo creo que la lectura... Yo siempre pienso que la lectura es un hábito que se puede educar. Se educa, de hecho, ¿no? Pero que para que se eduque bien, tienes que dar las lecturas apropiadas, ¿no? Y esa es otra chamba también, ¿no? Exactamente. O sea, si eres, por ejemplo, profesor o profesora, tendrías que identificar ese tipo de características o condiciones de tus alumnos o ver la manera de qué cosas pueden surtir mayor efecto en ellos, ¿no? Mira, por ejemplo, mi hijo, que no es muy lector, ya lo será, porque a veces a la gente le da por leer por épocas, o de repente ¿no? leen en el celular, en el iPad, no sé, ahora es diferente. Pero cuando al final de su vida escolar le mandaron leer varios libros, y yo veo la lista y estaba Conversación en la Catedral de Vargas Llosa. Yo amo Conversación en la Catedral, pero yo la leí cuando estaba en facultad y me costó. Y mi hijo estaba en quinto media y no es lector. Entonces yo digo, ¿por qué vamos a entrar a Vargas Llosa por la novela más densa y más difícil? ¿Por qué no entrar por Las y los perros, que tiene que ver con la vida escolar, ¿no? Adolescente, los amores de adolescencia, el barrio, ¿no? Exactamente. Los conflictos, ¿no? Incluso propios del colegio. O la colegio. tía que tiene mucho humor, o la tía Julia. Entonces yo creo que a veces los profesores quieren que sus alumnos lean
la obra más importante de un autor. Y no está mal la aspiración, pero en la práctica lo que hace es alejar al chico de la lectura. Claro, ¿no? claro. O sea, poniendo, digamos, aplicando un canon que de repente es personal y no va a generar el mismo efecto en los jóvenes, ¿no? O tomando de modelo de lector a la chica de la clase que se lo lee todo, Claro. que no son la mayoría, pues, Sí, ¿no? pues. Siempre hay una que se lo lee todo y yo creo en la educación diferenciada, porque la profesora perfectamente podría decir, ok, quienes les gusta leer o quienes ya tienen una experiencia lectora importante, me leen esta novela, los que les cuesta más lean esta otra, porque si no pasa lo que siempre pasa, que el chico al final no lee la novela, se baja Sí, el pues. resumen de Wikipedia y ya está. Y pues, ahí ¿no? acabó. Y se A varios les cae acá. No, yo digo resumen de Wikipedia, ahora es Ya. ChatGPT. No, sí, claro. Ya, Pero ChatGPT se hace la bueno, tarea. igual, antes era distinto, pero en fin, no es que necesariamente haya sido mejor. Con esta canción no sabes cómo he bailado. ¿Sí? A ver, vamos a escuchar un poquito, ¿ya? Hay que baile, que baile, que baile. Esta era para El poner Coliseo Mauta. una rana. Por más que intentes esquivarle en algún vuelo, Buenísimo. hay algo que te raya, algo anda mal, algo falla. Tu, 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 tu. Esta era para poguear. Sí. No, todo el mundo se sacaba el ancho. Yo esta canción me sé la letra porque cuando era adolescente tenía un grupo y sacamos esta canción, pues, como cover, ¿no? Y o sea, en ese momento me era difícil cantarla porque es muy rápida, pues, entonces era un poco complicado, pero en fin. Pati, ¿cómo pasaste del tema de la lingüística al periodismo finalmente? De Porque casualidad. empezaste en un medio impreso, en el comercio, Sí, ¿cierto? de casualidad un poco, de puro curiosa también. Yo era profesora en la universidad. Ya. He enseñado durante mucho tiempo, yo siempre he dicho, a mí me reconocía más la gente porque yo le había enseñado en la universidad a que porque me habían visto en RPP. ¿Ah, sí? Sí, por muchos Mira. años. De hecho, hasta ahora me encuentro con gente que me dice, tú me enseñaste en tal lugar, tú me enseñaste. Yo llegaba a tener a veces 500 alumnos Wow. por ciclo, porque Ya. enseñaba en la UPC, enseñaba en la Católica, enseñaba sobre todo en esas dos universidades, a veces en otras. Y los profesores universitarios teníamos como vacaciones largas, porque cuando los chicos no van a clases, no tienes clases, Claro. no enseñas, ¿no? Y mi hermana que sí estudió comunicaciones, era redactora de Somos y se tenía que ir de viaje Ujú. un tiempo largo y le pidieron que no se fuera sin dejar un reemplazo. Y no encontraba un reemplazo para la revista. Y me dice, oye, Pati, ¿a ti no te gustaría entrar y escribir? Y lo, pero yo no sé escribir periodismo. Me dijo, pero si enseñas a escribir, porque yo era profesora de redacción. Ah, bueno, sí, es verdad, sí. ¿Ah, sí? Tienes razón, sí. Entonces me dijo, simplemente tienes que aprender a escribir periodísticamente, ¿no? Ya. Así que entré a Somos, así, como la hermana María Luisa que llega a ver qué le dan, ¿no? Ya. Y al comienzo me daban unas notas mongazas, pues, ¿no? O sea, tenía que hacer los cherries, pero le agarré la onda bastante rápido, ¿no? Ya. Y yo sí creo que el periodismo tiene una faceta que, o sea, la parte de saber escribir, eso yo ya lo sabía hacer, ¿no? Saber investigar también lo sabía hacer. Escribir periodísticamente es algo que aprendí en una redacción. Claro. Tuve muy buenos maestros y aprendí trabajando. Y me tuvieron la paciencia necesaria y el cuidado necesario. Y después ya he seguido cursos, me he ido perfeccionando, Claro. etcétera, ¿no? Pero debo decirte que a mí me tocó una época en la revista Somos, que fue donde empecé, donde mis compañeros de trabajo y mis jefes eran A1, ¿no? Estaba Fernando Ampuero, Claro, estaba Alonso Ampuero. Cueto. Después de esa promo que trabajamos en la revista están Gabriela Wiener, que es escritora, Jaime Claro. Rodríguez, que es escritor. Malo Sánchez León Jeremías también Gamboa, escribía, ¿no? también. Sí. Yo recuerdo mucho por lo menos en mi época universitaria y preuniversitaria incluso, porque yo coleccionaba esas revistas. Sí, claro. Porque en realidad tenían harta carne, Exacto. mucha sustancia, ¿no? Y Exacto. de verdad eran un referente, ¿no? Eran un referente porque se hacía mucha crónica periodística. Exactamente, me gustaba mucho eso. Ampuero y después Oscar Malca fueron jefes muy exigentes con el nivel de temas y bueno, en esa época no había redes sociales, en esa Claro, época no había era internet, no distinto. había TikTok, o sea, te enterabas de las cosas por la revista. Yo ¿no? recuerdo que una vez leí una entrevista, sinceramente no me recuerdo el nombre, pero el apellido era Campos, entrevistaba, no sé. César Campos. César Campos. Gran entrevistador. Es un arte. Yo lo leía, o sea, cada vez que salía cada edición de Somos y sus entrevistas eran pues, increíbles. Me gustaba mucho cómo preguntaba, no sé, era escrita, no leía. Me acuerdo una entrevista que le hizo a César Hildebrand y empezaba, ¿y cómo te sientes? O sea, es algo, o sea, para mí era algo distinto, ¿no? Yo me devoraba las entrevistas Claro. de Campos, ¿no? Y yo aprendí, creo que
a hacer periodismo, a mí mucha gente me ha fastidiado que no, que tú no eres periodista porque no has estudiado periodismo. No, yo creo que el periodismo uno se hace periodista ejerciendo periodismo, no estudiándolo. Claro. Eso no quiere decir, y yo siempre lo digo, que no haya que estudiar periodismo, ni mucho menos, ¿no? Claro. Yo llegué por otra ruta, ¿no? Pero lo que uno sí tiene que hacer, independientemente de qué haya estudiado, es que cuando entras a una redacción, a un canal de televisión o a una radio, cállate la boca, mira y aprende. Exactamente. Y pregunta todo lo que tengas que preguntar, A veces hay ese temor de preguntar, ¿no? Así es. Sobre todo, bueno, no sé si se en todos los ámbitos, pero en el periodístico incluso, sobre todo los jóvenes practicantes, ¿no? Tal Cuando cual. se ingresan, tienen vergüenza de preguntar. Y en Totalmente. realidad la esencia del periodista es preguntar. Y vergüenza equivocarse, ¿no? Yo me acuerdo que, Claro. por ejemplo, la primera vez que presenté un texto, Fernando Pro me miró y me dijo, ya, está todo muy bien, pero el final lo pones al comienzo y le cambias el titular y le pones un gorro. Yo, ok, salí. ¿Qué es un gorro? No te Estaba buscando ahí Yo iba a un sombrero. en tu cartera. He traído un sombrero por ahí. Bueno, ¿qué es un gorro? ¿No? Y claro, escribes al revés, pues, porque Claro. en el periodismo va al revés, el asunto Claro, al final a va al veces. comienzo. No. A veces, Sí, claro. por lo menos en ese tipo de textos. Y aprendí a escuchar y a dejarme Claro. enseñar, ¿no? Y yo siento ahora que los chicos tienen demasiada confianza en la herramienta tecnológica y pierden de vista que es solo una herramienta. Claro. ¿No? Solo una herramienta. Y- La originalidad, el cultivar la palabra, el esmerarte en que tu texto sea impecable. Ya sea que vayas a hacer un contenido de TikTok o que vayas a hacer una crónica. Hay ¿no? más facilidad de exposición y de estar frente a una cámara y de pronto más libertad, pero eso también puede generar caer en errores, ¿no? Mira, son épocas muy difíciles, donde hay una sobreabundancia de información Claro. y de contenidos. Y yo creo que Borges, sin proponérselo, terminó siendo un autor distópico. Borges decía que su biblioteca de Babel es la mejor definición de Internet. Hay tanta información que te demoras más buscándola Claro, es que cierto. leyendo cuando la encuentras, Es cierto. ¿no? Y no sabes qué hacerte con tanta información y te cuesta discriminar lo que vale la pena de lo que no vale la pena, ¿no? Y Tremenda frase, y creo que los chicos hoy tienen que entender que la fama, mira, vamos, o sea, si nosotros nos clateamos ahorita, vamos a tener 1 millón de vistas, ¿te das cuenta? Y nos vamos a convertir. No. ¿Y eso tiene un valor? No, No, tiene pues un no. valor. Entonces, no todo lo que tiene 1 millón de likes y millones de seguidores tiene un valor. Porque tú puedes apelar a cosas muy feas o muy En denigrantes, todo caso, ¿no? Muy escandalosas, se ha ¿no? banalizado el concepto del valor como tal, porque Exactamente. hay muchos jóvenes, sobre todo, que le dan valor precisamente a eso, a los likes, a la exposición, al comentario, el qué dirán, en fin. ¿no? Y tengo que decir, para no parecer unos viejos regañones, que también hay muchos jóvenes haciendo muy buen contenido también. y que reciben muchos likes y mucha atención bien recibida, ¿no? Entonces, creo que la educación hoy en día tendría que ir para alguien que se va a dedicar a las comunicaciones es aprende a detectar la calidad, Claro. ¿no? Aprende a apostarle a la calidad en eso que haces, que puede ser un video, que puede ser un texto. Y no necesariamente tiene que ser aburrido tampoco, o sea, Al contrario, tiene que al ser un contrario, producto con varias características que permitan llegar a más público. Así es. Ujú. Yo te recuerdo, como te dije, en la etapa de RPP, y creo que alguna vez conversamos cuando conocíamos un noticiero ahí, que se te hacía muy complicado leer a veces el prompter, porque atropellabas las palabras. Sí. Hablo muy rápido. Sí, eso te iba a decir. Siempre soy una metralleta. Yo a veces me pasaba más cuando dictaba clase. Y en eso volteaba y todos así. ¿Qué ha dicho, profesora? Y en la radio fue me acuerdo que el que me regañaba duro era nuestro querido Miguel Miguel Humberto Aguirre, claro. Gran maestro, de quien Sí, más sí, aprendí. sí. Bueno, aprendí de muchísima gente en RPP, a la que le tengo muchísimo afecto. Pero hablo muy rápido, siempre ha sido una característica mía. Ya. Y con todo y eso hice mi carrera en la radio, hablando a toda velocidad. ¿Y cómo digamos, lograste superar eso? O sea, No, creo que metes lo hice un más curso, simple. así nomás. El prompter, además, ¿sabes por qué me costaba
leerlo, porque como no éramos nosotros los que redactábamos, porque Claro. hay un equipo de redacción que lo hacía muy bien, pero que tiene su manera de escribir. Entonces, a veces, como yo lo hubiera puesto de otra manera, me quedaba como la mitad de la frase y era como... Acá me sobra un qué o me falta un Decodificando. la. cargando. Tal cual. Pero aprendí a parafrasear también. Claro. ¿No? La radio tiene esa cosa que a mí me gusta mucho y que incluso tiene la televisión por cable, que no está tan acartonada, ¿no? Te permite un juego más de este tipo, ¿no? Claro. Y que yo creo que las comunicaciones ya van más por ese lado, ¿no? Sí, pero incluso este es un disco de Silvio, porque también vi que Silvio te habías, me habías pedido algo de Silvio, tenías recuerdos también de Silvio. En fin. Esta es la música en mi época universitaria. Ya. Cuando entro a la universidad, empiezo a escuchar toda la nueva trova cubana, digamos, ¿no? De hecho, otro gran concierto que recuerdo fue uno de Pablo Milanés, Mira, antes del 90. hubiera traído Milanés, me olvidé. Ya. Es más, de ese concierto tengo este recuerdo, que es mi uña chancada. ¿En serio? Sí, porque me fui a escuchar a Pablo Milanés a Acho. Ya. Y todo el mundo le pedía que cantara, ¿cómo se llama la canción? Santiago Ensangrentada. Ya. No la tengo ahorita, pero bueno. Ahorita me acuerdo el nombre de la canción. Yo pisaré las calles. Yo pisaré las calles. Yo pisaré las calles. No la cantó. Dicen que porque era la época del terrorismo y la canción hacía alusión a una época, a una cosa un poco violenta. Pero el concierto fue hermoso. Ya. Y después nos fuimos a chupar a Barranco. Y me acuerdo que mi amigo que nos llevó al concierto tenía una camioneta, un carro de estos, no sé, pues, que sería un Dodge, una de estas cosas que parecían unas lanchas, Antiguazo, ¿no? ya, Que fierro puro. alcanzaba media cuadra y se tiraba todo el tanque de gasolina. Y yo cierro la puerta así para bajarme el auto y se me queda el dedo enganchado en la puerta, pero además él se estaba cuadrando. Entonces siguió moviendo el carro y yo corría detrás. Bueno, cuando abrió la puerta tenía el dedo hecho una alcachofa parecía. Y me acuerdo clarito que entré con mi mano así a un bar a pedir hielo. Y la persona me dijo, no, que me estás ensuciando el mostrador. No voy a decir el nombre del bar porque todavía existe. Y ahí entré al Juanito, y en el Juanito me sacaron gran hielo, chela. Lugar. Me emborracharon. Te atendieron como debía ser. Como debía ser. Amaba el Juanito, amo el Juanito. Claro. ¿Has ido últimamente al Juanito? Hace ¿no? muchos años no voy, tengo que volver. Yo una época viví en Barranco y era asiduo concurrente del Juanito, pero el local original, ¿no? Claro. Después cerraron y tienen ahora uno tipo espejo, digamos, ¿no? Casi la misma réplica. Ya. ¿Tienes alguna anécdota adicional del Juanito, por ejemplo? Uf, las colas para el baño. Wow. Me acuerdo que las colas, hay una cosa que están mal hechas en los bares, y es que los bares, los baños de mujeres tienen que tener mucho más waters que los de hombres, que no necesitan water, ¿no? Entonces siempre la cola de las mujeres es larguísima y los hombres entran, Claro, mean los y salen, urinarios. no sé la cantidad de veces en el Juanito y en la noche que me he metido al baño de hombres, se cerró la puerta para hacer fila con alguien empujando la puerta, porque no pienso hacer toda la cola de mujeres. Claro, sí. Yo digo que a mí no me gusta la chela, porque la chela te hace ir al baño muchas veces. Es cierto. ¿No? Sí, sobre todo a Si cierta eres edad. hombre, Sobre todo a cierta edad. Si eres hombre no pasa nada, pero si eres mujer andas tu cola muriendo, te van a hacer pila, pues no, horrible. Lugares como el Juanito tienen una atmósfera que es muy, muy familiar, amical, ¿no? Hasta de celebración, bohemia. Te sientes como en casa, ¿no? Sí, yo recuerdo mucho esas épocas y recuerdo sobre todo a Rodolfo, no sé si tú lo conociste, era uno de los hijos de Juanito, que se encargaba de servir los chops, ¿no? Sí, claro que Sí, sí. sí, o sea, era una persona aparentemente seria, pero cuando empezabas a conversar con él era, wow. Y además cuando ya estabas así que te habías chupado todo lo que te comías un sándwich buenazo. Súper rico. Sí. Sí, de jamón del país o de queso, también queso Dambo. Nosotros éramos varias amigas de la universidad y nos quedábamos siempre a dormir en casa de una que vivía al ladito de lo que ahora es la Arcomarca, en esa época no existía, ¿no? En el Parque Salazar, creo, ¿no? Sí, exactamente, claro. por ahí. Era mi amiga Rosy Macera. Rosa María tenía un papá que era lo máximo, que nos veía a estas enloquecidas chicas de 18 años treparse todas a un Volkswagen blanco y desaparecer rumbo a Barranco en plena época del terrorismo. Y el tío Vicente nos miraba. Es una cosa que siempre les he aconsejado a los padres y nos decía, si pasa algo me llaman y voy por ustedes. No voy a preguntar qué pasó. No. Tú no te puedes imaginar la tranquilidad que eso nos daba. O sea, sabíamos que Claro. cualquier problema
alguien nos iba a ir a salvar, ¿no? Y en la que nos Después. nos metimos en cada problema. Me acuerdo que había una sanguchería que quedaba saliendo de Barranco, que hasta ahora está... Piérola. Sí, que era una La que sale al óvalo Alta. me Lo que era el parece. óvalo Alta. Y ahí nos cuadrábamos y pedíamos el sándwich con todas las cremas de... Esa es la clásica del bajadón. Total. Un día estábamos en el carro y mi amiga Rosa María se estaba comiendo su sándwich de ese tamaño, yo estaba sentada a su costado en el Volkswagen y uno de esos que se ha fumado todo lo que se tenía que fumar en Barranco, con una pinta de un pobre hombre que vive en la calle, salta para quitarle el sándwich y esta, en lugar de darle el sándwich para que se lo llevara, hace así. Entonces el tipo acabó tirado encima nuestro, tratando de arrancharle el sándwich. Wow. Y Rosa María pegándole, no te voy a dar mi sándwich. Y decía, dale el sándwich, por amor a Dios. Y ese tipo de cosas nos pasaban en plenos 80s. Que íbamos en este Volkswagen enloquecidas por la ciudad. ¿Con alguna de ellas sigues frecuentando todavía? Sí, claro, sí. Son mis amigas de la universidad con las que una vive cerca de mi casa y otra vive en Estados Unidos y otra va y viene. A veces está en Lima y a veces está fuera del Perú. Pero sí, tratamos de vernos, ¿no? Sí. ¿Qué es la amistad para ti? Eso, ¿no? El poder, el que pase mucho tiempo y que te sientes con alguien y que haz de cuenta que no hubiera pasado ni 2 días, ¿no? Ajá, claro. Que hay esa confianza, que te conocen de una manera que no te conocen otras personas. Y de hecho, ¿no? de pronto incluso hasta en épocas distintas a las que de repente puedes haber conseguido cierta fama o reconocimiento de repente, ¿no? Hay amistades que se cultivan desde adolescentes, por ejemplo, del colegio. A mí lo que me gusta es mis amistades, de esas amistades del colegio, porque también me veo mucho con mis amigas del colegio, que les tengo muchísimo aprecio, y de la universidad es que te conocen Tal cual. Tal cual. Exactamente, lo que eras. Un mongo que decía tontera y media, que se emborrachaba, y que no habías logrado nada en la vida y ya te querían, ¿no? Ya te querían por lo que eres. Joven ¿no? e indocumentado, feliz e indocumentado. Feliz e indocumentado, efectivamente. Wow. ¿Tú extrañas eso o no? Yo no soy de las personas que añora la juventud como, ay, estoy vieja, Claro. y no, me gustaría volver a ser joven. No, yo creo que cada etapa de la vida tiene su lado magnífico y su lado pesado, ¿no? Claro, claro. Y sí, ser joven tiene a su favor la fortaleza física, te sientes el rey del mundo, pero también las inseguridades, el no saber a dónde vas. Claro, es un ¿no? Eres contraste muy vulnerable, sí. que, claro, que puede generar algún tipo de, no sé, de situación incluso emocional, sobre todo los adolescentes, Así ¿no? es, así es. Terrible. La adolescencia es hasta la niñez tiene su lado B muy fuerte, ¿no? O sea, la niñez no es un campo de rosas, o sea, Claro. hay recuerdos lindos de la niñez y también hay recuerdos muy dolorosos. Y marcan para toda la marcan vida, para y, toda la vida. y en algunos casos es terrible. Pati, hablando de la niñez, has publicado ya, me entendía, 2 libros. Sí. Y los 2 son de cuentos infantiles. Sí, uno se llama Desde la Luna, y aquí me voy a hacer un cherry. Dale, por favor. Re emocionada. Cuando haga mi libro también te voy a pedir una reseña. El Desde la Luna lo edité con Mónimo y en la Feria Internacional del Libro Infantil de Boloña, que es la Feria Internacional del Libro Infantil más importante del mundo, Ya. escogen a 150 cuentos de todo el mundo, de más de 4.000, como para la muestra central. Ya. Me escogieron Desde la Luna y para mí fue, Wow, wow, me claro. sentí... Solo 3 cuentos peruanos estaban en la nómina. Y el otro, que también es un cuento que me encanta, que le tengo mucho cariño, que se llama Pecas y Manchas, lo edité con Planeta. Y ahora en junio ya sale mi novela para adultos. ¿De qué va? ¿Se puede saber o Más prefieres? o menos, sí, no quiero contar mucho, Ya. pero sí te puedo decir que tiene que ver con el Una contexto. exclusiva, pues al menos. Con el contexto de la violencia política en el Perú. Ya, ¿no? ya, ok. Va a ser muy interesante seguramente. Es un libro duro, Ya. pero que espero que la gente lo pueda ¿Es leer. realidad ficción o es...? Es ficción, pero para trabajar ese texto estuve escuchando durante mucho tiempo, más de un año, los testimonios de las víctimas de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, que debo decir, es algo que muchos peruanos tendríamos que escuchar, ¿no? Porque además Deberíamos. están grabadas, los testimonios están grabados, y escuchar a las personas contar y aquello de los que han sido víctimas. Mira, el holocausto judío, que nosotros lo vemos con horror, no es más violento ni más cruento de lo que pasó en el Perú, de las historias que se escuchan, Claro. ¿no? Y que están documentadas y que están registradas. Y esa es una historia que no queremos ver y que la tenemos o ahí. que se quieren borrar más bien, ¿no? Se quiere Porque borrar, se quiere contar como que no hubiera el existido. ¿no? museo, el LUM, finalmente, bueno, ha quedado como que ahí a la deriva. A todo ejercicio de memoria de una época traumática, a Jorge le corresponde un intento de desmemoria.
A todo intento de recuerdo de algo traumático hay una fuerza en contra que tienes que contrarrestar. Y curiosamente la ficción es mejor vehículo para que la gente se acerque y mire que el documento real. Nosotros nos hemos sensibilizado con respecto a lo que pasó con la comunidad judía y el nazismo a raíz de la cantidad de películas y libros que hemos leído, ¿no? Entonces creo que en el Perú nos falta revisar desde el arte, no solo desde la documentación, lo que ocurrió. Entonces el cine, la literatura, la música, tienen que mirar irónicamente, o no sé si irónicamente, pero en todo caso, eso es lo que precisamente se está haciendo ahora, censurar de alguna otra manera libros, presentaciones, cine, performances artísticas. Estamos en un momento bien peligroso, ¿no? Muy peligroso, y la única manera de combatir eso es haciendo más. O sea, no dejar que nos caiga en la boca, ¿no? Pati querida del Río, Lavarte, de verdad, muchísimas gracias, un gustazo haberte compartido contigo esta edición de Discolabia, y me has hecho acordar. Porque me debes un vino. No, de hecho que sí, de hecho que sí. Más bien, aprovechamos a los auspiciadores futuros, por favor, ya saben, estamos en busca de auspiciadores, pero no, fuera de bromas, en realidad esa es una especie de costumbre que estamos adoptando. Colocar en este vasito de los recuerdos, un vasote de los recuerdos, corchito con el nombre y la fecha del programa, así que te invito a que lo tomes y lo puedas colocar acá. Buenísimo. De manera simbólica, a manera de agradecimiento también. Después ya contaremos los invitados y llenaremos el vaso de chela, ¿será? Por supuesto. Y nada, te agradezco. Listo. Con esta música maravillosa, dándole vuelta al disco. Me he sentido así de regreso a mi pasado. Listo, Poticita. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. Amigos y amigas, hasta aquí Discolabia. Buenas noches.